días. El tema que vamos a abordar hoy es un tema que decidimos escoger, que es del día a día de nosotros como docentes, tanto en el área asistencial, en el área clínica y en el área de ciencias básicas o ya inmersos dentro de las facultades en todas estas partes teóricas de todas las carreras. Entonces lo quisimos llamar Construyendo Preguntas de Selección Múltiple, un abrebocas. Esto es una ciencia absolutamente amplia, todo el tema de evaluación, y esta es solo una pequeña parte de una metodología que se implementa, pero que utilizamos en el día a día todos los que construimos exámenes. Lo primero que tenemos que saber en términos generales es el qué, el para qué y el cómo evaluamos. Voy a poner dos ejemplos muy puntuales, diferentes a los de la diapositiva, y es si, por ejemplo, lo que queremos evaluar es la capacidad de un estudiante de trabajar en equipo o de comunicarse en el equipo de trabajo, entonces, ¿para qué lo estamos evaluando? Para poder saber las habilidades que lo llevan a comunicarse de una manera adecuada. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar eso? Seguramente la respuesta a esta pregunta no es un examen de tipo selección múltiple con única respuesta, ¿verdad? Seguramente aquí utilizaremos un portafolio o un ECOE. Si por el contrario lo que queremos evaluar es la capacidad de argumentar algún tema de cualquiera de nuestros estudiantes, pues ¿para qué lo evaluamos? Para poder ver la capacidad de redacción, la capacidad de síntesis, y seguramente la manera de evaluarlo tampoco va a ser una pregunta de selección múltiple con única respuesta. Aquí trataremos de evaluar un speech o un ensayo escrito, que es otra manera de evaluar. Ya para las preguntas de selección múltiple con única respuesta puse un ejemplo muy puntual, y es la forma de diagnosticar el lupus eritematoso sistémico. ¿Para qué lo vamos a evaluar? Para evaluar conocimientos disciplinarios de un tema muy específico y habilidades aplicables a contenidos muy variados. Tal vez aquí podríamos meter casi que el tratamiento, el diagnóstico y el pronóstico del lupus eritematoso sistémico. Para este tipo de temáticas, pues sí podríamos utilizar esta metodología de selección múltiple con única respuesta. El mensaje aquí, ¿cuál es? En que antes de sentarnos a hacer cualquier tipo de preguntas, lo que tenemos que hacer es preguntarnos, uno, ¿qué vamos a evaluar? Dos, ¿para qué lo vamos a evaluar? Para llegar a la respuesta final de la última pregunta, que es cómo lo vamos a evaluar, y es casi definir el instrumento que vamos a usar para evaluar. Pero antes de empezar a construir y de sentarse a meterse directamente en las preguntas, hay que tomar unas decisiones fundamentales. Tal vez la decisión más importante es planear el diseño de este examen. Entonces, al planear este diseño de este examen, lo que va a salir es los contenidos que se van a abordar en estas preguntas. Entonces, este contenido hay que definirlo de acuerdo a la importancia que se le da a los temas, dándole mayor porcentaje a los temas que usted considera más importantes como docentes y un menor porcentaje a aquellos temas que considera secundarios, complementarios o que definitivamente no son tan importantes para usted como docente. De aquí se desprende inmediatamente el tiempo, porque se debe dedicar, por supuesto, más tiempo a los temas que usted consideró más relevantes y menos tiempo a los que no. ¿Qué es lo más importante? Que este muestreo o este contenido de temas, por supuesto, primero que todo debe responder a los objetivos de aprendizaje que se trazaron justo al iniciar esa unidad temática o la rotación clínica. Todo esto debe responder a ese tipo de objetivos. Hay que devolverse, revisar los objetivos de aprendizaje que se plantearon inicialmente, revisar cómo se comportó la rotación de la unidad temática, porque pudo haber cambios de última hora en el que definitivamente no se hizo un abordaje de un paciente con X patología o con Y, para tratar de cambiar entonces el contenido de ese examen y adecuarlo para la rotación clínica que realmente se efectuó o para los temas que realmente se revisaron. Cuando empezamos a revisar esos objetivos y en base a los objetivos de aprendizaje redactamos el examen, vamos a hacer un examen mucho más aterrizado y vamos a empezar a evaluar lo que realmente el estudiante vio. Y las características de un buen reactivo radican en estos elementos. Hacemos énfasis en tratar de omitir datos secundarios, es cuando hacemos referencia a que estos casos, estas preguntas, estos temas no tienen por qué abordar elementos que
no le interesan al estudiante en el contexto de esa pregunta. Y ahí casi que hablo del carretazo. A veces llenamos al estudiante de una cantidad de información en un solo enunciado y entonces le ponemos los laboratorios de azoados y ponemos los laboratorios de química sanguínea y ponemos los laboratorios de coagulación y ponemos una cantidad de laboratorios cuando el estudiante únicamente necesitaba uno de esos laboratorios o seguramente con la función hepática habría podido resolver el problema. Aquí entonces a veces tenemos la tendencia a ponerle datos que no le van a servir de nada para resolver lo que tiene que resolver en la pregunta. Entonces es como un poquito el llamado a no echar tanta carreta, bien sea en un caso o en un enunciado particular, porque a la gente hay que darle los elementos de juicio que necesita para contestar una pregunta, pero a su vez no nos podemos exceder. Lo otro es que al estudiante no se le pueden dar claves o pistas gramaticales para que él casi que caiga en el juego de adivinar una respuesta o de descartar una respuesta por algo tan simple como que esta respuesta es la más completa, es la más larga o es la más corta. Por eso es que las opciones de respuesta deben ser muy parecidas en extensión y deben apuntar a un mismo lado. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Lo otro es que se debe evitar, o mejor dicho, omitir la inclusión de trampas, digamos eso de meter información para que él trate de analizar o trate de inferir cosas que no estamos diciendo directamente, pues no se debe usar. Y los enunciados y las opciones de respuesta deben estar digamos que editadas o concebidas en un lenguaje absolutamente claro y sencillo. Suficientes son los temas en medicina bien complejos de comprender y de procesar como para que además de todo el estudiante se tenga que enredar en la parte de comprensión de una pregunta. Y esto también nos lleva un poquito a que el grado de dificultad, por supuesto, nos va a dar los objetivos de aprendizaje que planteamos inicialmente. Por supuesto que habrán algunas preguntas de una dificultad moderada o de un menor o mayor grado de dificultad y eso lo debemos definir incluso antes de elaborar el examen. Frente a los tipos de preguntas, pues hay muchísimas, pero quiero hacer énfasis en 3 tipos de preguntas que casi que nos llevan a una taxonomía de utilización, pero son las que principalmente encontramos. Las primeras son estas preguntas de comprensión. En las preguntas de comprensión le permitimos al estudiante ir un poquito más allá de la memoria y lo que hace es relacionar algunas situaciones y requiere además que él demuestre que comprende o entiende la situación y que la puede interpretar en sus propias palabras. Es decir, esto que aprendió lo puede interpretar y lo puede decir en sus propias palabras. Es muy importante recordar que hay que darle la información necesaria al estudiante para que él pueda contestar la pregunta. Y lo otro es que esto nos lleva a unos procesos cognitivos un poquito más avanzados que la evocación o estas preguntas que también se llaman de memoria de evocación. En la comprensión vamos un poquito más allá. Por otro lado, tenemos las preguntas de aplicación. Y aquí hacemos un llamado a que pues no es suficiente que el estudiante entienda un concepto, lo procese, lo analice, sino que además lo aplique a una situación problema. Y esta es precisamente este tipo de preguntas. Se requiere que este estudiante aplique esa teoría o esa regla o ese proceso para resolver un problema clínico, un problema del día a día, un problema matemático, pero que él logra aplicar ese proceso. En este tipo de preguntas, los estudiantes practican claramente una transferencia del aprendizaje. Y en todos los problemas que aquí entonces se le proporcionan, el estudiante, por supuesto, debe aplicar el conocimiento para determinar la respuesta correcta. Las otras preguntas son de análisis. Y en estas lo que buscamos es que el estudiante llegue a una opción de respuesta mediante la inducción y mediante la deducción. Aquí lo que logra son básicamente 3 procesos cognitivos. Por un lado, él identifica motivos o causas de un problema. Por el otro, él analiza o casi que considera la información disponible que lo va a llevar a una respuesta o a una solución de ese problema. Y la tercera es que analiza una conclusión y
puede emitir esa conclusión básicamente para hacer dos cosas en medicina: para hacer predicciones o para resolver problemas. Un ejemplo entonces de hacer una predicción en una pregunta de análisis, ¿cuál puede ser? Se me ocurre, por ejemplo, decir, ¿cómo sería la evolución de este paciente si le hubiésemos puesto una dosis de anticoagulación? Dígame, por favor, dos escenarios diferentes: cuando usamos o cuando no usamos anticoagulación. En este momento él tiene que tener la capacidad de predecir lo que le puede pasar a este paciente si se usa o no, si no se usa un tratamiento de anticoagulación. Y para resolver problemas, entonces se le podría plantear, por ejemplo, ¿cómo escoger un antibiótico sin la disponibilidad de un hemocultivo? Doctor, tiene usted que iniciar un tratamiento antibiótico empírico, sin embargo, no tiene hemocultivo. Entonces aquí lo lleva a resolver un problema de una manera deductiva, porque le estamos dando la información necesaria para que haga ese análisis. Frente al formato de este tipo de preguntas, podemos decir que constan básicamente de tres partes. Un enunciado, que en el caso de los casos clínicos puede ser el caso clínico, una pregunta introductoria y las opciones de respuesta. En el caso de los casos clínicos no es otra cosa que el contexto que se le da y se finaliza con esa pregunta introductoria. Las opciones de respuesta, bueno, ya hablaremos un poquito más adelante de ellos. Frente al enunciado, es importante que sea un enunciado muy claro, que sea un enunciado que sea lo más breve posible, como les decía, sin información secundaria ni complementaria que le enrede la vida del estudiante, y que contenga, por supuesto, los elementos para poder contestar la pregunta. El enunciado debe ser una afirmación que está como gramaticalmente incompleta, y lo que debe hacer el estudiante es completarla con las opciones de respuesta. Mejor dicho, no se debe tratar de no usar la pregunta directa terminando con el signo de interrogación, aunque hay una forma de hacerlo y más adelante lo vamos a ver, sino que en la mayoría de veces lo que tenemos que ver es que sea una frase o un componente gramatical que simplemente está incompleto y las opciones la completan, de tal manera que cuando leemos el enunciado, la opción de respuesta simplemente complementa ese enunciado de una manera afirmativa y de una manera correcta, por supuesto. Es muy importante decir que esta afirmación, este enunciado, digamos que se relaciona con el contexto en el que ya le dimos al estudiante, que en este caso puede ser un caso clínico o un contexto general cuando no planteamos casos clínicos. Al terminar el enunciado es muy importante no utilizar verbos que le permitan al estudiante tener opciones como lo que usted piensa es, usted selecciona, usted, porque son verbos que llevan a tener elementos de no seguridad en el paciente, en el estudiante. Entonces se aconseja decir, por lo tanto, él debe, por lo anterior, él tiene que, cuando está redactado en tercera persona. Ya veremos en los casos clínicos la importancia del rol en este aspecto. Frente a las opciones de respuesta, como les decía, las opciones de respuesta simplemente tienen que mirar al mismo lado. Es decir, si yo le estoy preguntando al estudiante una clasificación, pues las opciones de respuesta deben ser los tipos de clasificación que hay. No puede ser que una mire, diga un porcentaje, el otro diga 2A y el otro me diga moderado. Si la clasificación es leve, moderado, severa, las opciones seguramente serán leve, moderado, severa. Todas las opciones de respuesta deben mirar hacia el mismo horizonte para que la pregunta no se vea, digamos que descontextualizada. Entonces, si estamos en las opciones de respuesta, se incluye un porcentaje, pues todas las opciones de respuesta deberán tener un porcentaje. Si estamos hablando de una unidad de medida de tiempo, por ejemplo, como minutos, pues todas las opciones de respuesta tendrán que terminar en minutos. Y si estamos preguntando acerca de un fármaco o un grupo farmacológico, todas las opciones tendrán que mostrar un grupo de fármacos o un fármaco específico. Para tener en cuenta, decidí traer algunos ejemplos. Por ejemplo, este es un tipo de redacción y es una oración seguida de varias opciones. Digamos que es el formato ideal que les comentaba ahorita acerca de una opción gramatical para completar, y es una pregunta muy sencilla.
y es la fase activa del trabajo de parto se relaciona con una dilatación entre 4 y 10 centímetros, se relaciona con un borramiento entre 50 y 80%, se relaciona con una duración entre 2 y 4 horas. Como pueden ver, estamos hablando, en este caso, de la fase activa del trabajo de parto. Entonces, miren la redacción en que si dijéramos en que todas las opciones empiezan con la palabra una, tendríamos que subir la palabra una hacia el enunciado, ¿cierto? Casi hasta acá. Y tendríamos que empezar a ajustar en estas opciones de respuesta si estamos hablando de la fase activa del trabajo de parto a nivel general o si únicamente estamos hablando de dilatación, por ejemplo, o si únicamente estamos hablando de borramiento, pues en todas tendríamos que poner un número que le apunte a la dilatación o hacer todas las opciones que le apunten al porcentaje de borramiento o todas las opciones que le apunten al tiempo de la duración del trabajo de parto. Por lo tanto, no está bien planteada. Otro ejemplo para tener en cuenta es una pregunta seguida de varias opciones. Y es aquí donde les decía que aunque se puede redactar de esta manera, pues digamos que no es lo más recomendable. Y es, ¿cuál es el filtrado glomerular que corresponde a la insuficiencia renal crónica estadio 2? Entre 60 y 89 mililitros por minuto sobre 1.73 metros cuadrados, de 90 a 109, de 40 hasta 59. Digamos que aquí, como pueden ver, todas las opciones miran para el mismo lado, porque todas le están dando un rango de 2 números y todas le están hablando de la misma unidad de medida. Fíjense que aunque la opción C es un poquito más larga, casi que funciona en una cascada, cosa diferente fuera en que en una, por ejemplo, solo le pusiéramos mililitros, en la otra mililitros sobre minutos y en la otra mililitro minuto sobre la superficie de metros cuadrados, porque entonces el estudiante de entrada, sin ni siquiera leer la pregunta, podría escoger la más completa. Por lo tanto, esta, a pesar de no ser la redacción ideal, sí está bien planteada. La tercera es el planteamiento de un problema y su solución. Esta es un contexto, casi como un caso, pero es simplemente un enunciado sin caso, porque lo vamos a ver más adelante, y es, se requiere la transfusión inmediata de un paciente, sin embargo, informan del banco de sangre disponibilidad de pruebas cruzadas solo en 2 horas. Frente a esto, ¿cuál es la decisión? Aquí, necesariamente, dada la pregunta directa, la primera palabra de ese de las opciones de respuesta debe ser un verbo, ¿verdad? Y un verbo en infinitivo. Entonces, las opciones son transfundir sangre O negativo, esperar el tiempo necesario, administrar líquidos coloides. Como ustedes pueden ver, todas le están apuntando hacia una decisión que se puede tomar en ese tipo de casos. Todos empiezan en un verbo en infinitivo y todas muestran una sola acción. Digamos que si una opción dijera transfundir sangre O negativo e hidratar con solución salina normal, pues el estudiante de una vez por afirmación o por descarte podría coger esa opción sin siquiera terminar de leer adecuadamente la pregunta. Por eso esta pregunta también está bien planteada. Fíjense mucho en la extensión de las opciones de respuesta, que es muy parecida y digamos que es adecuada. Y lo otro es cuando redactamos casos clínicos y hacemos sea una o varias preguntas en base a ese caso clínico, estos son los 4 elementos fundamentales que debe tener un buen caso. Creo que si esta parte nos queda muy clara, nos ganamos como el 80% de todo el contenido de esta conferencia. Y es, lo primero que es clave para tener un buen caso clínico es el rol. ¿Qué es eso? Es enrolar al estudiante en el caso, meterlo en el caso y hacerlo parte de él. Entonces se le puede meter el usted, usted es médico rural en el municipio, en un municipio a 2000 metros sobre el nivel del mar y está pasando esto, aquello. Usted debe manejar este paciente o usted encontró un paciente tirado en la calle, bueno, lo que sea. El meter a ese estudiante y enrolarlo dentro de ese caso es muy importante. Lo otro es la presencia de incidentes o de eventos críticos. ¿Qué es un evento crítico? Es una situación problema.
un solo caso puede tener muchísimos eventos críticos o muchísimos problemas. ¿Para qué? Para que el estudiante solucione. Se plantea el problema y se le deja al estudiante después la opción de que las preguntas le apunten a ese problema o a ese incidente crítico. Como les digo, un solo caso puede tener muchos incidentes críticos. El caso en el que llega una paciente después de un politrauma, tiene una fractura de tibia abierta y tiene tensión de 80-40, pues seguramente el primer incidente crítico va a ser la fractura abierta de la tibia y la segunda va a ser la hipotensión que tiene. Algo así, que ya vamos a revisar más adelante en un ejemplo, se relaciona con los incidentes o con los eventos críticos que son finalmente a los que le va a apuntar cada una de las preguntas de opción múltiple con única respuesta. Iniciar siempre el caso con un contexto general, es decir, no le podemos botar de una vez el problema al estudiante, sino que debemos meter un poquito un contexto general de dónde ocurrió eso, a quién le ocurrió eso, de ser necesario la edad del paciente y sobre todo un criterio de verdad. ¿Qué es el criterio de verdad? Este es un elemento que lo que hace es justificar que la opción correcta sí es correcta y que no son correctas las demás. ¿Cómo se justifica esto? Se justifica pues, con toda la bibliografía que justificamos cualquier pregunta y es lo que muestra que solo esa opción es correcta. Ese criterio de verdad puede estar presente en el caso o en las opciones de respuesta. Un ejemplo de criterio de verdad es cuando yo pregunto, por ejemplo, este funcionario tiene este funcionario no, tiene la función saldría un poco mal. Este funcionario debe escoger el tratamiento más económico y más eficiente para esta enfermedad. Si estamos hablando del más económico y el más eficiente, pues seguramente dentro de las opciones puede existir el X, el Y, pero resulta que el más económico y más eficiente es el Z, y es por eso que la respuesta es Z. Entonces eso debe quedar muy claro y muy explícito en el caso o en los enunciados para que el estudiante no tenga esa opción de poder dudar de una manera ni siquiera metodológica, sino directamente académica en esas opciones. Para poder verificar esta serie de características de las que venimos hablando de los casos, para hacer un buen caso, quiero que identifiquemos esas características en este ejemplo. Entonces, esta simplemente es una paciente de 19 años que cae desde una altura de 4 metros sobre una baranda de un jardín recibiendo el impacto sobre el abdomen. Usted realiza el examen físico hallando tensión arterial 88-45, frecuencia cardíaca de 110, frecuencia respiratoria de 29, palidez mucocutánea y somnolencia. Se decide reservar 4 unidades de glóbulos rojos empaquetados. Sin embargo, el laboratorio advierte que las pruebas cruzadas se demoran 2 horas. ¿Qué podemos identificar acá? Primero, acerca de las características que ya mencionamos, es el rol. El estudiante está enrolado en este caso con la palabra usted, que ustedes pueden ver al inicio de la segunda frase. Ahí ya está involucrado y él ya sabe que lo que él está haciendo es el papel de médico. ¿Por qué? Porque está haciendo el examen físico. Solo con eso el estudiante ya está enrolado en el caso, o sea, ya está metido en el caso y eso es muy importante. El segundo aspecto son los incidentes críticos. Fíjense que este es un caso muy corto que creo que no alcanza a llegar a las 100 palabras, que es el número de palabras que es ideal para un buen caso. Digamos que máximo 110, 120 palabras, pero buscamos un caso clínico alrededor de 100 palabras, casi que para un caso del cual se puedan desprender alrededor de 3 a 5 preguntas. Los incidentes críticos o los problemas de este caso, ¿cuáles son? Los que potencialmente él pudiera resolver, ¿cierto? A lo largo de las preguntas que se le van a plantear después. ¿Cuál es el primer problema? Pues una caída de 4 metros de altura. Eso ya de entrada es un problema. El segundo problema es los hallazgos del examen físico. ¿Cuál? Es una paciente hemodinámicamente inestable, ¿cierto? Eso nos lo muestra la hipotensión y la taquicardia. Ese es el segundo problema. El tercer problema es el tema del banco de sangre, en que el laboratorio advierte que las pruebas cruzadas se demoran 2 horas. Es decir, en este caso tan cortico, fácilmente y así a vuelo de pájaro, yo logro identificar en este momento 3 incidentes críticos o 3 problemas que el estudiante debe solucionar.
casi que puedo lograr fabricar una pregunta para que le apunte a cada uno de estos problemas. A eso hace referencia el incidente crítico. Algunas recomendaciones finales que quiero como que les queden en la cabeza y logren rondarles a lo largo de estos días. Pues hay que evitar que el estudiante haga procesos memorísticos, hay que evitar que el estudiante defina, cite, escriba, enumere o señale, porque digamos que no lo llevan a procesos cognitivos complejos, que lo que sí lo puede llevar en los tipos de preguntas que revisamos, el de comprensión, aplicación y análisis. Ese tipo de preguntas memorísticas o de evocación, pues digamos que están un poquito mandados a recoger. Lo otro es que hay que procurar que la respuesta involucre procesos cognitivos complejos, que son esos tres de los que ya hablamos: aplicación, comprensión y análisis. Idealmente el enunciado, que es como la pregunta introductoria después del contexto o del caso clínico, tenga un máximo de 30 palabras y que no sea enredado, que esté redactado en un lenguaje muy sencillo. Y dentro de las opciones, el no se debe incluir definitivamente. Todas las anteriores, ninguna de las anteriores, A y B son ciertas porque digamos que metodológicamente simplemente no es viable. Y lo digo de esta manera tan contundente porque no se deben usar. Las opciones no deben contener claves que obtienen un lugar distinto a ellas. Entonces, eso de que si 1 y 2 son correctas, entonces la C es la incorrecta, marque B si solo 1, marque C, digamos que lo único que permite en ese tipo de procesos es enredar al estudiante y hacer que él se fije más en la metodología de cómo contestar bien o mal determinado tipo de examen que en el tema que realmente le estamos evaluando. Eso no es honrado hacerlo. Las preguntas deben ser positivas y no negativas. Es decir, no debemos preguntar, esta opción no es cierta o estos factores no están asociados al riesgo de desarrollar X enfermedad porque no está bien esa redacción. Las preguntas siempre deben estar redactadas en término positivo. Importantísimo, importantísimo, pues las reglas ortográficas y gramaticales. A veces hemos revisado y hemos validado procesos de exámenes, incluso nacionales, con errores de ortografía que digamos que no responden pues, al nivel de complejidad de las preguntas que se están redactando. Eso es supremamente importante. Importante lo que les dije acerca de la extensión de las opciones de respuesta. No puede ser que una opción de respuesta sea muy cortica y la otra sea el doble o el triple de largo, porque digamos que metodológicamente y desde la psicometría no es aceptado. Lo que debemos evitar que son pues pistas gramaticales, pistas lógicas, expresiones de siempre, casi siempre, que son expresiones absolutas. La repetición de palabras, digamos que si en el enunciado le mencioné la palabra acidosis metabólica y en una de las opciones de respuesta es acidosis metabólica, pues no tiene sentido repetir este tipo de términos. Otra recomendación es que la respuesta a una pregunta pueda depender de la otra. A veces redactamos un caso clínico y le preguntamos de pronto el tratamiento de ese paciente y la siguiente pregunta es de acuerdo al tratamiento que usted escogió en la pregunta anterior, entonces usted interviene X o Y sistema. Digamos que eso no está bien. Primero, por un aspecto de técnico, acerca de la organización que hoy en día hacen los sistemas de las preguntas de manera aleatoria, de tal manera que los sistemas logran acomodar una pregunta primero que otra, incluso unas opciones de respuesta diferentes a otras y mezclar todos estos elementos. Y por otro lado, digamos que cada pregunta debe llevar un proceso cognitivo independiente al estudiante. Esta es, digamos que, el fin de la presentación. Agradezco mucho la oportunidad de poder compartir con ustedes este espacio y quiero que tengamos en cuenta esto. El mensaje final tal vez que quiero dar es acerca de la probabilidad de responder una pregunta de forma correcta y esta se debe relacionar con la competencia que tiene el estudiante acerca de los contenidos que están siendo evaluados y no que dependa de la habilidad para usar estrategias para rendir diferentes pruebas. Digamos que es lo importante y el mensaje más grande que quiero darles hoy. Y lo otro es invitarlos a construir preguntas, a construir exámenes de diferentes metodologías, ofrecerles
de una manera muy sincera y muy agradable la ayuda de Ascofam en todos estos procesos de evaluación y el apoyo que le damos a todas nuestras facultades. En principio, pudieron ver mi correo electrónico para contactarme y quedo a sus órdenes. Muchas gracias.